Aleluya. ¿Cuántos quieren escuchar palabra de Dios esta mañana? Gloria a Jesús. Vamos a entrar, hermano. El Señor ponía en mi corazón algo. La Biblia nos habla de llamados, escogidos y fieles. Amén. Pero en los llamados hay, en medio de ser llamado a ser hijo, hay llamado a servir. Pero no todos los que el Señor llama sirven y obedecen. Porque una es que Dios te llame y otra es que obedezcas el llamado del Señor a hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos. O otros somos llamados, pero medio obedecemos. Entonces el llamado se queda a la mitad. No terminamos la tarea. Pero ¿cuántos quieren ser llamados y obedecer al llamado de Dios y completar la obra de Dios? Amén. Porque eso es lo que nosotros tenemos que entender. No es asistir a una congregación. Asistir a una congregación asiste el que quiera. Pero una cosa es asistir y otra cosa es que entendamos que Dios tiene un propósito en un llamado para nosotros. Amén. No es volvernos cristianos culteros. Y el cristiano cultero se llena con venir al culto. Pero el cristiano que entiende que hay un llamado, hay un propósito y hay una obediencia en el llamado, cumple el propósito de Dios. Amén. Y hay llamados que requieren, hermano, sacrificio. Otros llamados, mire, en la Biblia hay un llamado que Dios le hizo a un hombre y ustedes se recordarán de él. Jonás. Famoso Jonás. Pero ¿qué pasa con Jonás? El día que el Señor le dijo, ve a tal lugar, él dijo, no, que se busque otro Dios. Mire, solo que Dios te llame es un privilegio. Y él dijo, no, que se busque otro Dios. Hermano, y eso le costó a Jonás llegar hasta el Seol. ¿Usted sabe lo que es estar en lo profundo de la mar? Y no solo encapsulado, hermano, sin internet, en el fondo del mar y sin internet. Eso es un caos. ¿Y cuántos días estuvo encapsulado ahí? 3 días en el fondo de la mar. Hermano, pero ahora, nosotros entendemos que Dios lo llamó, pero fue un desobediente. Y a nosotros Dios ya nos ha llamado en su gran misericordia. Lo que nos hace falta ahora es decirle, Señor, yo quiero obedecer cada palabra que tú me digas. Amén. ¿Cuántos quieren ser exitosos? El hombre exitoso es aquel que obedece al llamado de Dios. Éxito no es que alcances todo lo económico material en la tierra. Eso es medio éxito. Y con medio éxito nadie es feliz. La felicidad depende de que yo obedezca a Dios en todo lo que Él quiere que yo haga en la tierra y me voy a sentir realizado. Amén. Entonces miremos, hermano, hoy esto que es precioso, Hechos capítulo 26. El llamado que Dios le hace a Felipe. Dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, al camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Este es un camino de desierto. Entonces hay llamados, hermano, para el desierto. Hay llamados que no son fáciles.
Hay llamados, hermano, requerimientos de Dios para hacer su obra donde no es nada fácil. Y yo veo el llamado de Juan el Bautista: voz que clama en un hotel de 5 estrellas, voz que clama en un desierto. Y a Felipe le dan el privilegio, hermano, para que se levante. ¿Qué estaba haciendo entonces Felipe? No, o pudo estar acostado o estaba sentado en su mecedora, pero estaba dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Dios no le dijo: te voy a transportar. Solo le dijo: ve, hermano, y al instante él se levanta. Dice: y se levantó y fue, y he aquí había un eunuco etíope, alto oficial de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba encargado de todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, porque a Jerusalén era el lugar donde se adoraba. Póngale en estos días: Higüey es el lugar donde termina el lugar que se adora, pero no dice que se adoraba. Y él, hermano, no tenía entendimiento. Él había ido a adorar, pero en el camino Dios conocía su corazón. Y dice: regresaba sentado en su carruaje y leía al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: ve y júntate a ese carruaje. Cuando Felipe se acercó corriendo, le oyó leer el profeta Isaías y le dijo: ¿entiendes lo que lees? Este estaba leyendo en voz alta, hermano, en voz alta. Y Felipe oyó y le dijo: ¿y entiendes lo que estás leyendo? Y él le dice: no entiendo ni papa. ¿Cómo podré, a menos que alguien me guíe? E invitó a Felipe a que se subiera y se sentara con él, porque sabía que Felipe entendía. ¿Y cuántos de aquí ya entienden quién es Jesús? Hay mucha gente que lee, pero no entiende. Y la Biblia dice: bienaventurado el que lee y entiende. No solo quedarse con una lectura, hermano, sino que iba sentado leyendo un libro importante que hablaba de una profecía de aquel que iba a venir, iba a morir, e iba a resucitar, e iba a salvar al mundo. Pero él no entendía que ese hombre del que hablaba las escrituras es el que iba a mandar a alguien en su espíritu a hablarle de él mismo. Ese es nuestro Dios. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era este: como oveja fue llevado al matadero, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, no abre su boca. Y estaba hablando de Jesús. El eunuco respondió a Felipe y le dijo: te ruego que me digas, ¿de quién dice esto el profeta? Dice de sí mismo. ¿A quién? ¿O de algún otro? Entonces Felipe abrió su boca y, comenzando desde la escritura, le anunció el evangelio de Jesús. ¿Cuántos han escuchado el evangelio de Jesús? Ahora, tal vez hemos oído hablar del evangelio, y muchas veces hemos oído hablar más del evangélico que del evangelio. ¿Me doy a entender? Porque muchas veces nos interesa más la vida del evangélico que la vida que ofrece Cristo en el evangelio. Entonces dicen: para ser cristiano como aquel, mejor me quedo como estoy. Es que no se trata del evangelio, de los evangélicos. El evangélico puede ser un religioso,
Pero si escuchas el mensaje del evangelio, que es vida, transformará tu vida para siempre. Amén. Nosotros, mire, el mundo está lleno de evangélicos religiosos. Y la gente tiene la mirada en el evangélico religioso, pero no tienen la mirada en el evangelio que es Cristo Jesús. Y eso fue lo que Felipe hizo. Hablarle, hermano, no de todos los religiosos de ese tiempo, sino hablarle del evangelio que es Cristo Jesús. Aleluya. Yendo por el camino, llegaron a un lugar donde había agua. Y el eunuco dijo: mira, agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Cuánto tiempo de convertido tenía el eunuco? Horas. No dice cuánto trayecto. El evangélico religioso te dice: te voy a bautizar cuando ya tengas 6 meses de convertido y hayas pasado toda la doctrina para que seas discípulo. No. Por eso el llamado tiene que ser un llamado en obediencia. Lo primero que un cristiano después de convertirse tiene que hacer es bautizarse. Y deje todos los religiosos que le digan a usted que tiene que doctrinarse primero. Mire, yo conozco cristianos allá en Japón que han pasado la doctrina y viven peor que un recién convertido. Y no saben nada de la Biblia todavía, con 10 años de convertido. Por eso ser discípulo no es de 6 meses. Ser discípulos es de toda una vida. Yo voy a dejar de ser discípulo hasta el momento que sea rescatado, porque sigo aprendiendo del Señor. Yo no sé cuántos están aprendiendo todavía. Mire, yo me gozo y los felicito. Por eso al final del curso vamos a tener que darle un diploma bien merecido a todos aquellos que han sido constantes lunes a lunes, hermano, viniendo, dejando sus quehaceres por venir a prepararse. Ahora yo le digo algo: la preparación es muy importante, pero en medio de la preparación tiene que haber obediencia. Obedecer al llamado de Dios. Y Felipe dijo: si crees con todo tu corazón, puedes. Respondió él y dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Cuál es el requisito entonces para ser bautizado? Pregúntele al vecino: ¿ya crees en Jesucristo? ¿Ya eres bautizado? Porque el bautismo es un paso de obediencia y otras cosas más cuando nos identificamos con el Señor en su muerte y en su resurrección. Y mandó parar el carruaje. Ambos descendieron al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Oye, hermano, no dice que era una piscina, no dice que era un lago, no dice que era un río, no dice absolutamente nada, solo que había agua. Ahora, nosotros tenemos la bendición de que Dominicana tiene aguas por todos lados, salada y dulce, ¿sí o no? ¿Y por qué nos da brega a veces obedecer al mandato de Dios? Mire, la semana pasada fue que tuvimos retiro con los varones, ¿sí o no? ¿Sí? ¿O estoy mal? Ya ni me acuerdo. Sábado pasado bautizamos 2, pero la hermanita tenía una necesidad: yo quiero bautizarme. Y yo sabía que este sábado no podía, que tenía compromiso. Pero le digo: mire, es un retiro de varones, pero la vamos a permitir que vaya. Y la bautizamos. ¿Y sabe qué hizo el Señor? En vez de una fueron 2.
Porque allá, viendo la unción que había, dijo un hermanito: yo quiero bautizarme si el pastor dice que me bautice. Y dije: ¿qué impide que sea bautizado si hay agua? Y salió tocado del agua. Hermano, eso es glorioso. Tenemos que obedecer al Espíritu de Dios. Mire, él ni estaba en ese momento pensando en bautizarse, pero el Espíritu Santo lo tocó ahí y se metió al agua. Ay, pastor, pero es que es un retiro de varones, ¿qué van a hacer mujeres ahí? Bueno, hay que dejarse guiar por el Espíritu de Dios, porque algo Dios va a hacer. Algo Dios va a hacer. Y obedecer es mejor. Siempre obedezcamos al Señor. Entonces se convirtió en el evangelista Felipe. ¿Cuántos quieren ser el evangelista del Señor? Tenemos un prospecto de evangelista. Y el evangelista se cree que es aquel que grita en el micrófono hasta que ya no se le entiende una palabra y zapatea en un púlpito. Ese es el evangelista. Se cree. Porque eso nos enseñó la tradición. Si usted oye un gritón por ahí, es evangelista. Pero si yo grito, también soy evangelista. Él se convirtió en evangelista cuando atendió al llamado de Dios. Al salir ellos del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. ¿Cuántos quieren un transporte de esa naturaleza? Hermano, ni siquiera le mandó un camello porque andaban en el desierto. El Espíritu del Señor arrebató a Felipe y no lo vio más el eunuco, que continuó su camino gozoso. Hermano, lo mejor que te puede pasar es que esta mañana se te abran los ojos y veas que Jesucristo es el único salvador de tu vida. Pero aparte de eso, hermano, cuando le abras tu corazón a Jesús, te va a dar un regalo que se llama gozo. Y eso, hermano, no se consigue en el colmado de la esquina, ni en el colmadón de la esquina. Eso se consigue por la gracia y la misericordia de Dios. Conocer a Jesús nos transforma, nos cambia. Aleluya. No dice que el eunuco iba contento, pero en el camino le cambiaron el panorama. En el camino el eunuco regresó gozoso. Aleluya. Qué lindo, ¿verdad? Mas Felipe se encontró en Azoto y por donde pasaba anunciaba el evangelio a todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Entonces fíjese, una de las cosas, hermano, si queremos convertirnos en evangelistas, por donde quiera que nosotros pasemos, tenemos que hablar de aquel que nos salvó a nosotros. Por eso dígale a su vecino: ¿necesitas ser salvo esta mañana? Anunciemos la palabra del Señor a donde quiera que nosotros vayamos. Aleluya, así es. Hermano, qué llamado tan importante. Pero Felipe era un hombre maduro. Pero a mí me impresiona un llamado, hermano, interesante, el llamado de Samuel. ¿Cuántos años tenía Samuel cuando el Señor lo llama? Yo me lo imagino de la edad de Benji. Y a esa edad él estaba en el templo. A esa edad. Y Samuel no conocía aún al Señor, ni le había revelado aún la palabra del Señor. El Señor volvió a llamar a Samuel por tercera vez. Y él se levantó y fue a Elí y dijo: aquí estoy,
pues me llamaste. Entonces él comprendió que el Señor estaba llamando al muchacho. Muchas veces nosotros, los que nos consideramos maduros espirituales, tenemos, hermano, que entender cuándo está hablando Dios. Porque un maduro, Elí era maduro, aunque había perdido la visión, sabía cuándo Dios hablaba y cuándo Dios no hablaba. Y le dice: dime todo lo que Él te diga. Y esto lo oíamos en una enseñanza, hermano, reciente. La profecía más dura en la historia de darla fue la que le dieron a Samuel para que se la diera a Elí, porque era un juicio contra la casa de Elí. Pero mire qué llamado, hermano, el Señor le hace a él. Él dijo a Samuel: ve, acuéstate, y si Él te llama, dirás: habla, Señor, que tu siervo escucha. Y Samuel fue y se acostó en su aposento. Entonces vino el Señor y se detuvo y llamó como en las otras ocasiones: Samuel, Samuel, Samuel. Respondió: habla, que tu siervo escucha. Entonces, ¿cuántos creen que Dios todavía habla? Ahora, todos sabemos que Dios habla, ¿verdad? Porque la Biblia dice: y el que hizo la boca no hablará. Ahora veamos algo. Una cosa es que Dios hable, y otra cosa que yo tenga oídos atentos para oír lo que Él está diciendo. Háblame. Mire, mucha gente: háblame, Señor, háblame, Señor. Y cuando el Señor te habla para que endereces tus pasos, es para el hermano que no vino. Sí, porque a veces creemos que Dios habla para el que no vino. Yo le voy a decir de qué habló el Señor. O se está lamentando en la silla: si hubiera venido fulano de tal, hubiera entendido que este mensaje era para él. Pero Dios no se equivoca. Si tú viniste esta mañana, es porque Dios quiere que lo escuches. Yo aprendí algo ayer. Y decía un siervo del Señor: cállate la boca, que Dios te quiere hablar. Porque a veces nosotros no nos callamos. Somos como ametralladoras. Y Dios diciendo: ¿y cuándo me vas a dejar hablar? Amén. Hermano, mire, parecemos unas cotorras mal enseñadas. Y hablamos nosotros y no permitimos que Dios nos hable. Yo le pregunto: ¿cuántos quieren oír la voz de Dios? Ahora, Dios habla de muchas formas y de muchas maneras. Dios te puede hablar a través de un ángel, como lo hizo con Felipe. Yo creo que todos quisiéramos esa forma, que un ángel se nos apareciera en nuestra cabecera y nos dijera: levántate y ve a orar. ¿Ah? ¿Cómo? Sí, porque Dios ¿o no le pidió a sus discípulos que oraran con Él? Amén. ¿Cuántos quieren ser discípulos genuinos de Jesucristo? Entonces los discípulos genuinos de Jesucristo estaban con Él, ¿dónde? En el monte de los olivos, dormidos, pero estaban con Él. Amén, estaban con Él. Entonces el Señor te va a levantar, va a mandar un ángel, te va a decir: levántate, ora por tu hermano que está en problemas. Pero como nosotros somos así, se lo merece que esté en problemas, porque no entiende. Yo ya se lo dije 1000 veces y no me entiende.
Cualquier parecido es pura coincidencia. Porque pretendemos ser mejores que Dios. Pero el ministerio más grande en una congregación no es el de alabanza. No. El ministerio más grande de una congregación es la intercesión. Y es el que menos equipo tiene. ¿Sí o no, Jonah? Es que no hay micrófono. El micrófono de la intercesión no tiene público. Mucha gente a mí me ha culpado. Es que el pastor no me toma en cuenta. ¿Y cuántas veces yo he dicho que el ministerio de intercesión tiene plazas vacantes? Pero quiere estar cantando y no tiene voz para cantar. Hermano, es como un tornillo que usted lo quiera meter donde no entra. Se quedó, mejor me salgo de ahí porque no quiero problemas. Mire, el llamado de Salomón. Así acabó Salomón. La casa del Señor y el palacio del rey, y llevó a cabo todo lo que se había propuesto hacer en la casa del Señor y en su palacio. Y el Señor se apareció a Salomón de noche y le dijo: he oído tu oración y he escogido para mí este lugar como casa del sacrificio. Óigame, que Dios se interese en esta casa como casa del sacrificio, porque oyó la oración de Salomón. Y Salomón, ¿de qué le servía un templazo? Porque el templo de Salomón no ha habido ni habrá otro como el Salomón. Hermanos, si todas las columnas eran forradas en oro. Yo me imagino, hermano, si a nosotros nos cuesta poner un clavo, imagínense. Y lo pensamos dos veces, y el templo de Salomón era un templazo que todo era de madera fina y también de oro, forrado en oro y plata. Entonces, imagina, ¿cuántos quisieran conocer ese templo? Hermano, y obedecer a Dios en eso. Porque quien dio el diseño del templo, ¿quién fue? ¿Fue Salomón? ¿Fue David? Fue Dios. ¿Cómo lo quería? Ahora nosotros queremos poner una tabla vieja en la casa de Dios, porque nos han enseñado que a Dios cualquier cosa. Eso nos enseñaron. Pero para Dios tiene que ser lo mejor de lo mejor, porque Él se lo merece. Aleluya. Aleluya. Dice Segunda Crónicas 7:13: si cierro los cielos para que no haya lluvia, si mando la langosta a devorar la tierra, y si envío pestilencia entre mi pueblo, entonces de Dios pueden venir todas estas cosas. Porque muchas veces estamos pensando, mire, mucha gente se goza de sus logros terrenales, ¿sí o no? Todo lo que ha logrado terrenalmente. Pero si Dios cierra los cielos para que no haya lluvia, o si manda la langosta a devorar la tierra, o si envía la pestilencia entre su pueblo, pero si un pueblo se humilla, sobre el cual es invocado mi nombre, y oran, no dice y si cantan,
buscan mi rostro y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Porque hay un llamado también, hermano, a esto. ¿Cuántos quieren el llamado de la humillación? Si se humilla mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, pero también si oran. Mire cuántas cosas hay implicadas: orar, humillarse y buscar su rostro, y volvernos de lo que antes andábamos haciendo. Ese es el problema, que muchas veces nos arrepentimos. Señor, me arrepiento de haberle hecho caso a este loco que me dijo que me amaba. Pero cada vez que el loco se acerca a decirle que la va a amar otra vez, vuelve a caer en sus garras. Y después le dice: Señor, pero ¿qué pasa? Es que no te volviste de corazón a mí. Me dijo alguien: pastor, es que yo soy débil. Sí, pero su palabra dice que en tu debilidad el poder de Dios se perfecciona. Por muy débil que seas o seamos, tenemos que volvernos a Dios de todo corazón. Amén, porque ese es, hermano, ese es un principio incambiable que está en la vida. Es lo que va a hacer, hermano, que va a oír. ¿Cuántos quieren que Dios lo escuche? Desde los cielos. Perdonará tu pecado y sanará tu tierra. Porque aunque siembres lo que siembres, no va a producir nada una tierra que está maleada. Pero si Dios la sana, algo va a resurgir. Ahora mis ojos están abiertos y mis oídos atentos a la oración que se haga en este lugar. Miren, nosotros tenemos que humillarnos, hermano, todos, ante la presencia del Señor. Si no nos humillamos, nuestra tierra no va a ser sanada. Y humillación no es aceptar lo malo que otro hizo. Humillación es que a pesar de lo malo que el otro haya hecho, tengamos misericordia por su vida, no por lo malo que hizo. Amén. Pues ahora he escogido y consagrado esta casa para que mi nombre esté allí para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí todos los días. Y el Salmo 23 dice que Él promete estar con nosotros todos los días hasta el fin, ¿sí o no? Y decía alguien en una enseñanza que me gustó mucho: el Señor no dice que no van a haber problemas en tu vida hasta el fin. El Señor dice que va a estar contigo aunque hayan problemas hasta el fin. Eso es lo que a veces no entendemos en el cristianismo. No dice que en el cristianismo, en el llamado de Dios, no van a haber problemas. Qué lindo sería tener un pastorado sin problemas y con ovejas lindísimas. Eso sería fácil, pastorear así. Yo un día me sentía frustrado y le dije: Señor, pero ¿por qué aquí envías todo lo que no tiene solución? Mire mi oración necia. Y el Señor me dijo: no, es que te los estoy enviando para hacerte un corazón conforme a mi voluntad. Las ovejas difíciles son las que forman un corazón conforme al corazón de Dios. Ay, hermano, por eso debemos de darle gracias hasta por la oveja que es muy inquieta. Hay ovejas inquietas y hay que darle gracias por ellos, porque esos son los que lo forman a uno en paciencia.
¿No se ha dado cuenta que uno de sus hijos es inquieto? Y es al que usted más le jala las orejas. Pero dele gracias a Dios por ese niño inquieto, porque lo están formando a usted ahí en medio de ese proceso. Aleluya. Yo ya cambié mi forma de oración, porque le digo: Señor, envía aquel que tú has enviado y que tú me vas a dar la capacidad para manejarlo. Sí, hermano, porque nunca falta alguien que diga: pastor, pero a ese debería jalarle, mire, bien duro las riendas. Y a mí me lo han dicho. Y yo lo veo con corazón humano y con corazón pastoral. Y no es porque me falte liderazgo o autoridad. Lo que pasa es que muchas veces tenemos que entender el por qué la oveja se porta de esa forma. Amén. Bueno, pero no nos salgamos del tema. Dice el 7:17 de Segunda Crónicas: y en cuanto a ti, si andas delante de mí como anduvo tu padre David, haciendo conforme a todo lo que te he mandado, y guardas mis estatutos y mis ordenanzas, yo afirmaré el trono de tu reino como pacté con tu padre David, diciendo: no te faltará hombre que gobierne en Israel. Entonces a veces piensan: bueno, es que Salomón fue escogido porque por su padre David. Sí, tiene razón, pero también a Salomón le pusieron su pero. Llamado, sí, Dios lo llamó, pero entonces entendamos. Y en cuanto a ti, le pone enfrente: si andas delante de mí como anduvo tu padre David. Vaya que no le dijo: si andas mejor que tu padre David. Le puso un parámetro. Iba a tener la bendición de Dios si él andaba como anduvo su padre David, haciendo a todo lo que te he mandado. ¿Cuántos quieren hacer todo lo que Dios manda? Muchas veces cumplimos a medias el llamado de Dios. Yo le pregunto a todos los servidores de esta casa: ¿alguna vez no ha llevado a cabo su servicio a medias? Le voy a decir a medias, ¿por qué? Porque sabe que le toca abrir el culto y llega a medio culto. No hay amenes. Aquí nadie le ha pasado eso. Me dijo un encargado de los que ponen los privilegios: pastor, yo quiero que usted hable con esta gente. Óigame. Le digo: ¿por qué? Porque nunca atienden al listado. Le digo: es un llamado a medias. Quieren la bendición de Dios, pero no quieren andar como anduvo David. Pero en el culto, los primeros: bendíceme, lléname, ¿qué más? Moldéame. Todo el tiempo están con que Dios quiere que se derrame su gloria. Manda la lluvia. Quiere la bendición de Dios sin obedecer a Dios. Y Dios manda la lluvia cuando hay obediencia. Hay un pero: si andas delante de mí como anduvo tu padre David, haciendo conforme a todo lo que he mandado, y guardas mis estatutos y mis ordenanzas, entonces yo afirmaré tu trono de tu reino, como pacté con tu padre David, diciendo: no faltará hombre que gobierne en Israel. Eso le estaba diciendo: siempre va a haber alguien que me represente en esta casa. Hermano, porque una casa sin representante
de Dios es vacía. Si Dios no está en una casa, ¿qué hacemos nosotros reunidos aquí? Porque el punto principal es que Dios se manifieste en esta casa. Que esta sea una asamblea donde se manifieste el poder de Dios en nosotros. Amén. Sigamos con otro llamado y vamos a ir finalizando, hermano, porque esa es una mañana que yo quiero ministrar si hay llamado de Dios para tu vida. Mire qué importante esto. El llamado de José y María. Ese fue un llamado extraordinario. Porque, hermano, María era una mujer que estaba comprometida. Y dice el 1:18 de Mateo: y el nacimiento de Jesucristo fue como sigue: estando su madre María desposada con José. No dice estando de novia ni en amores. Estaba comprometida. A mí me gusta cuando alguien se me acerca y me dice: pastor, mire, fíjese que esta muchacha me gusta. Bueno, conózcanse, sean amigos. Pero cuando ya se comprometan, me avisan. Porque el compromiso requiere estabilidad. Si no, solo es un juguete. Y esa mujer era una mujer que tenía compromiso con José. Estaba comprometida. Ya tenía su anillo de compromiso. Y todo el mundo sabía que estaba comprometida, ¿sí o no? Antes de que él se consumara el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Y es que ahí fue el llamado, no de uno, sino de los dos. Primero, ella, hermano, le habla el Espíritu Santo y le dice que va a tener un hijo a una comprometida. ¿Y con qué cuento le salgo yo ahora a esta? ¿Con qué cuento le salgo yo ahora a este? Hermano, para María fue un poquito. Si se sabía que las mujeres que las agarraban en adulterio eran apedreadas, ese fue un reto. ¡Qué llamado! Y ella obedeció, porque la palabra importante esta mañana es obedecer al llamado. No dijo no, ni cuestionó, sino: heme aquí, hermano. Y dice la palabra: se vio que había concebido por la obra del Espíritu Santo. ¿Cuándo antes se había dado algo igual? Ella se estaba estrenando en un proyecto nuevo de Dios. Amén. En algo que no había pasado nunca. ¿Cuántos se quieren estrenar en un proyecto de Dios que sea por obra del Espíritu Santo, que va en contra de la razón humana? Porque eso iba en contra de la razón humana. Imagínense a María yendo al supermercado. María, ¿y estás embarazada? Sí. ¿Y quién es el papá? El Espíritu Santo. Ay. ¿Habrá alguien que se llame de apellido Espíritu Santo? Hermano, y eso no era, pero le pasó por ¿cuántos meses? ¿Qué llamado? Negarse a su propia voluntad y meterse en el plan extraordinario de Dios. Y yo sé que el Señor va a traer alumbramiento a esta casa. Hermano, mire, embaracémonos de proyectos de Dios y Dios lo puede hacer.
que las cosas obren para bien en nuestras vidas. Amén. Oiga, entonces, y José, su marido, siendo un hombre justo y no queriendo difamarla, quiso abandonarla en secreto. Yo entiendo que el llamado de María fue más fuerte que el de José, porque ella no se avergonzó de lo que llevaba dentro. Pero José sí quiso zafarse, hermano. Amén. Como aquellos que hice la avería, pero me corro y a mí no me va a agarrar nadie. ¿Usted ha conocido a los que hacen la avería y después dicen, yo no fui? Pero mientras pensaba esto, he aquí se le apareció en sueños un ángel del Señor diciendo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Ahora, para entender eso, con una mente carnal es difícil. ¿Qué hubiera dicho usted si usted le hubiera pasado? Que vaya a otro lugar con ese cuento. Que vaya a ver quién le compra su cuento. Pero es que cuando el Espíritu Santo está en un proyecto, hermano, Él convence. Aleluya. Y tuvo que tragarse las palabras y todos sus pensamientos. Óigame, hermano, esto es extraordinario. ¿Cuántos quieren todavía obedecer a Dios? Porque el proyecto más grande en el vientre de María es lo que está haciendo efecto en nosotros hasta el día de hoy. ¿Qué tal si María hubiera dicho, ya poco, búscate otra? Pero María dijo no. Hermano, y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Porque Jesús significa Salvador. Porque Jesús todavía salva. Ahora pregúntale a tu vecino, ¿eres salvo? Jesús ya hizo la obra salvadora en ti. Hermano, ahora, si no nos salva Jesús, ¿quién nos salva? Aunque el llamado de María haya sido extraordinario, quien salva se llama Jesús. Y su trabajo fue concluido cuando dio a luz. Porque entonces en una ocasión Jesús lo llegan a buscar. Jesús, tus hermanos y tu madre te buscan. Y él dijo: mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad del Padre. Aleluya. Yo tengo sospechas que en este lugar tengo muchos hermanos. Puede haber un medio hermano que hace media voluntad. Pero si usted hace la voluntad del Padre, es mi hermano. Aleluya, es mi familia. Y no lo digo yo, lo dijo Jesús. Y a los otros se les quedó: qué bárbaro ¿cómo dice que no es su madre si yo conozco la mujer que dio a luz? Y lo crió José también. Y dice que no son sus hermanos.
Porque algunos afirman que María no tuvo más hijos. Y María tuvo más hijos después del alumbramiento de Jesús. Pero no vamos a entrar en esos términos. Ahora, nosotros vamos a entender algo extraordinario. El llamado de Dios es que nosotros conozcamos al que salvará al pueblo de sus pecados. Y la primera faceta es conocer a ese Jesús que te salva. Ese Jesús que no solo te salva, sino que cuando le conoces, tu rostro cambia, porque transforma de adentro para afuera. Le contarían un chiste al etíope, porque iba gozoso. Porque hay gente que se goza con los chistes del internet, con alguien que tiene esa gracia de contar cuentos y chistes, y se ríe por el chiste, pero al terminar el chiste ni se acuerda cómo era para volverse a reír. Pero el gozo del Señor no depende de un buen cuento ni de un buen chiste. El gozo del Señor depende que Él está dentro y se dispara para afuera y hermosea el rostro. ¿Por qué cree que tanta gente anda pagando millonadas por cirugías plásticas, estiramiento facial? Porque le falta un ingrediente adentro que Jesús lo da gratis. Mire, el mayor negocio de estos tiempos es la cosmetología. Y lo grave de esto es que no solo a las mujeres se están atrapando en este tiempo. Y ahora hay maquillaje para hombre. ¿Sí? Cremas que son exclusivamente para hombre. Es que todo va penetrando. Anti-envejecimiento. Varones, no caigan en ese gancho. Porque hay un ingrediente. Cuando Jesús me salva, hermosea mi rostro. Aleluya.